Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por estar, gracias por pertenecer. Como siempre decimos, la parada inteligente de la conciencia la hacemos 6:30 de la tarde. Gracias a ustedes aquí a través de Radio Sucesos y por supuesto reencontrarnos a las 21 horas a través de Telesucesos. Siempre un gusto servirnos con amor, con voluntad, con ganas, con ese espíritu de ponernos en reflexión, en suspiro. Una vez al día por lo menos tener esta media hora y como siempre te digo, sin ánimos de llevarte verdad, sino más bien procurar que cada uno de nuestros invitados pueda tener el compromiso de aportar herramientas funcionales que nos conlleven a eso, a despertar, a darnos cuenta del maravilloso capítulo que es la vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar que la mayoría quiera decir de que estamos inmersos en protocolos oscuros. Aquí damos ese rayito de luz para despertarnos. Redes sociales las activamos para ti a través del Twitter, el Instagram y el Facebook como Juan Diego Motiva y por supuesto ofrecerte también Frente a la Vida en el Facebook. Ahí está tu punto de contacto porque ahí tenemos todos los programas en High Definition gracias a nuestros amigos de Telesucesos. Si no lo pudiste ver en tiempo real, ahí estás para que en cualquier momento, hora, circunstancia, ciudad y destino nos puedas ubicar a través del internet donde el mundo es infinito. Y gracias por tus correos, gracias por tus mensajes y gracias por sentir de que sumamos un mundo que quiere conciencia, un despertar y mejorar sobre todo en la transformación que solamente parte desde tu corazón. Bueno, vamos hoy a meternos en el camino místico, en los caminos profundos del misticismo, de algo que tiene muchos años, que es la Cábala, y vamos a tratar hoy de desnudarla de una manera profunda, de una manera inteligente, y por eso quise traer hoy a mi querida Patricia Jurado. Ella, toda una mujer dentro del camino de la Cábala, del Cábala Center, y quiero conversar un poco en función de abrir esto, que parece ser una herramienta funcional a los que están en busca de un estado de conciencia y de un despertar. Bienvenida, Patricia, Frente a la Vida. Muchísimas gracias, Juan Diego. Primeramente decirte que voy a tener que contradecirte para iniciar. Sí, así buenísimo. Empezamos. Así es, para eso estamos. Me gustaría empezar por la definición de misticismo. A ver. Misticismo, de acuerdo al World Reference, quiere decir que es una parte de la religión, de cualquier religión, enfocada en la parte como metafísica, sobrenatural de la religión. Okay. Una conexión del ser humano a través de la religión con un mundo extrasensorial, digámoslo así. La Kabbalah que enseña el Centro de Kabbalah, la metodología del Centro de Kabbalah, no tiene nada que ver con esa parte mística, esotérica, con la cual se vincula a la Kabbalah tradicionalmente. El Centro de Kabbalah lo que hizo fue revelar una sabiduría que tiene 4.000 años de antigüedad y ponerla de una manera simple, precisa y muy fluida para que gente como tú o como yo, que no tenemos un acercamiento religioso, digámoslo, muy fuerte con ninguna religión en particular, podamos tener acceso. Ok, pero igual parte del misticismo. O sea, quizás la Cábala, y es un poco el capítulo que ha hecho Kabbalah Center, que además es maravilloso porque ha expandido, ha abierto un poquito lo que quizás había sido un cofre muy reservado, pero sin embargo, o sea, llevarla a un concepto simple, abierto, más accesible, sigue siendo un camino místico de alguna manera de profundidad, ¿o no? Es un camino profundo, es un camino de mucha disciplina, de mucho autoconocimiento, pero poco tiene que ver con esta parte de la suerte o el esoterismo
o eso que algunas personas consideran cábala, como por ejemplo me pongo la camiseta amarilla para ir al partido. Yo no sé por qué llaman eso cábala, pero eso sí es otra cosa, ahí sí estoy de acuerdo contigo, eso se tomó como un cliché de decir que eso es la cábala, y eso no tiene absolutamente nada que ver, no roza por ningún lado de ese punto de la suerte, ni mucho menos. Ni de costado se acerca a lo que es la cábala. Nada, o sea, no sé, eso sí había que decirlo y acentuarlo porque se ha utilizado ahí, y por eso quise conversar contigo hoy, en el grado de, a pesar de que lo tratan de llevar de una manera mucho más accesible para la gente, también un poco entender de que esto tiene una profundidad cierta, más allá de, de lo charlatán de la suerte. Acá hay un camino de estudio. Háblame un poquito del proceso del estudio. Bueno, sí, efectivamente no tiene nada que ver con la suerte, no tiene nada que ver con el de repente me sucedió esto. Al contrario, Kabbalah lo que enseña es que hay unas leyes universales que rigen a toda la humanidad y a todo el cosmos, tal cual la ley de la gravedad. Yo puedo conocer y entender la ley de la gravedad o no conocerla y no entenderla, que si me subo al cuarto piso y me lanzo, me caigo igual. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual existen leyes de causa y efecto, existen leyes de afinidad, existen leyes de selección, algunas leyes que si no entendemos se nos dificulta mucho más llevar adelante los procesos naturales de la vida humana. Por eso es que es tan importante ir progresando en el estudio de la Kabbalah. El Centro de Kabbalah lo que hizo fue desarrollar 3 niveles básicos, pero en realidad la sabiduría es infinita. Tú puedes llegar hasta el nivel que quieras llegar, en la profundidad que quieras llegar. No existe coerción en la espiritualidad. La Kabbalah te va a poner todas las herramientas para que tú puedas escoger cuando tú sientas que es tu momento y es necesario para tu proceso. Ok, y esa conexión con la espiritualidad siempre nos traza un punto también, bueno, con el camino de algún punto, podemos decir lo metafísico, lo que no tiene que ver con materia, con un Dios. ¿Hay un factor religioso dentro de todo esto? O sea, ¿podemos hablar de espiritualidad sin conexión con un vínculo de un ser superior? Te pregunto. No. Kabbalah y la espiritualidad que enseña la Kabbalah o que difunde la Kabbalah, el centro de Kabbalah especialmente, habla de una energía, una conciencia superior que la gente en la religión, en cualquier tipo de tendencia la conoce como Dios, del universo, etc. En la Kabbalah, para que el ser humano lo pueda comprender de alguna forma, lo llamamos luz, pero es esa inteligencia superior que creó todo el universo tal y cual lo experimentamos los seres humanos. ¿Y por qué lo llaman luz? ¿Por qué no podemos llamar qué es oscuridad? Te pregunto. ¿Por qué lo llamamos luz? Empecemos por ahí. Lo llamamos luz porque para la Kabbalah Dios es algo tan elevado que no hay manera de que la mente humana lo pueda entender. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la luz en Kabbalah, estamos hablando de la primera emanación de esta fuerza. Mas no es Dios, es la primera emanación de esta fuerza, de esta inteligencia. Hablamos también de un aspecto oscuro o negativo que tiene que ver también con esta luz inicial. ¿Sí? No es algo que está separado. ¿Sí? De hecho, el ser humano está compuesto por esta luz y esta oscuridad, que es lo que le permite ser completo y que es lo que le permite tener plenitud y felicidad. Si no contamos con esa parte oscura, si no contamos con ese aspecto a transformar, la vida no tendría un propósito. Así es. Y contradice, te digo, en función del público que nos escucha, que seguro va a tener por lo menos curiosidad de saber un poco más de la Cábala, ponerse en contacto con ustedes. Esto no tiene por qué rozar mis propios principios religiosos. O sea, una persona que es católica, cristiana, judía, o sea, que diga, bueno, voy a estudiar Cábala, eso puede generarme algún tipo de divorcio frente a mi propio compromiso espiritual que hasta ahora he tenido con Dios. Sí. Esa es una pregunta muy, muy importante y la clásica pregunta de todo el que se acerca a la Cábala. Primero, la Kabbalah antecede a todas las religiones. Antes de que aparezca el judaísmo, el cristianismo, el islam, etc., ya existía la Kabbalah como un cuerpo de conocimiento, como una sabiduría que abarcaba toda la comprensión del universo. Se sabe que el primer cabalista y el primer libro de Kabbalah es el Sefer Yetzirah, escrito por el patriarca Abraham. Pero en ninguna parte hay un registro de que Abraham era judío, era católico, era musulmán o qué era. Abraham era simplemente un ser humano cuyo mérito fue, para poder bajar toda esta información a la humanidad, simplemente reconocer que más allá de la energía que producía el mundo material, había algo detrás de eso, para que no sea efímero. Ese fue el mérito de Abraham, no tanto que sí, que creyó en Dios, que fue monoteísta. No, ¿qué quiere decir monoteísta? ¿Qué quiere decir? No sé. Que no creer un solo Dios, claro. Creer que hay una energía única detrás de todo lo que se manifiesta como bendición en el mundo. Ese fue el mérito de Abraham. Por eso pudo canalizar esa información
para toda la humanidad, independientemente de su religión, su raza, su condición social, su condición sexual, etc. La Kabbalah es para todos. Ok, vamos a la próxima parte a seguir desnudando todo el proceso histórico también de Kabbalah en función de eso, de que sea un capítulo abierto para que la gente se pueda acercar y sobre todo eso, si trae herramientas funcionales que nos pongan en conciencia, hay que darle la bienvenida. Hoy lo conversamos con Patricia Jurado aquí frente a la vida, conversando de la Kabbalah, de todo ese camino que nos puede conectar a un despertar de conciencia inteligente y sobre todo de mucha sabiduría. Hoy aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversando hoy con Patricia Jurado. Bueno, la Kabbalah, el Kabbalah Center, que se ha constituido una institución mundial, ¿no? Porque donde uno va, en cualquier lugar que uno vaya, encuentra algo del Kabbalah Center. Bueno, lo habrán válido, creo que se puede entender como la posibilidad de que haya entendido esa sola energía universal. Habría que discutirlo desde el ámbito religioso sobre el patriarca y todo lo que significa el judaísmo, pero sí hay una relación profunda entre la Kabbalah y el judaísmo. O sea, de hecho las escrituras están escritas incluso en hebreo y muchos de los, y en arameo también por supuesto, pero muchos de los generadores de este movimiento han sido judíos. ¿Por qué crees tú? Si no tiene que ver identificación con la religión. Quisiera empezar por la parte del Kabbalah Center. Sí, efectivamente es una organización mundial sin fines de lucro que está en más de 50 países y que lo que ha hecho es enormes esfuerzos porque en todos los lugares del mundo donde existe un punto de internet, la gente pueda tener acceso a esta sabiduría y transformar su vida. Okay. ¿Qué relación tiene con el judaísmo? En ninguna parte de la Torá, por ejemplo, del Pentateuco, de los libros de Moisés, etcétera, se nombra la palabra judío. No existe en toda la Torá la palabra judío. La palabra que existe es israelita. Y de acuerdo al Zohar, que es el texto sagrado de la Kabbalah, israelita es una persona que tiene un nivel de conciencia y de conexión con esta fuerza llamada luz. ¿Sí? No es una nacionalidad, no es una raza, no es una religión, la palabra israelita de acuerdo al Zohar. ¿Sí? Entonces, más adelante lo que sucedió fue que en algún momento el pueblo judío se le entregó esta información, pero incluso en la Torá dice que no es porque era el pueblo que le dijeron eres un pueblo especial y por eso tienes la Torá, no, sino que fueron pueblo por pueblo y nadie quiso hacerse cargo de la responsabilidad de no matar, no robar, no ser adúltero y ese tipo de cosas que eran muy restrictivas. Nadie quiso hacerse cargo, únicamente el pueblo que ahora se lo conoce como judío. Y es de ahí de donde viene la conexión hacia adelante. Durante muchos años la religión judía mantuvo la Kabbalah como un aspecto místico, que hablábamos al inicio, de su religión y de alguna manera tenía muchas limitaciones para que la gente tenga acceso. Por ejemplo, tenías que ser rabino, tener más de 40 años y estar casado. Pero lo que hizo el Rav Berg, nuestro maestro, fue decir, ¿por qué razón, si este conocimiento es tan poderoso, si puede traer tanta bendición y luz al mundo, tiene que estar limitado para determinado grupo? Quiero que todo el mundo tenga acceso. Y de hecho el Zohar dice que en la era de Acuario... ¿Cuántos maestros del Kabbalah Center no son judíos? Algunos. ¿Sí? Sí. Okay. Pero la gran mayoría son judíos porque sencillamente a través del judaísmo era como se podía tener acceso antes a la Kabbalah. Ahora no, ahora puede tener acceso cualquier persona. Ok, igual te voy a comprometer para un super programa. Voy a traer al rabino Max Godet. Claro, vamos a hablar con él. Él maneja la Kabbalah. Claro, porque sería chévere ver un poco esas dos visiones inteligentes de lo que tú estás diciendo. Encantada, pero no sé si estoy ahí en ese lugar. Claro, pues no, pero es que son dos visiones interesantes que quizás puedan hablar de lo mismo y eso es hermosísimo. ¿Qué te lleva a conectar con el mundo de la Kabbalah? ¿Cómo Patricia Jurado entra dentro de ese camino? En función también de que la gente que quiera entrar sepa qué motivó tu vida para ese despertar. Respuestas, la búsqueda de respuestas. Siempre estuve buscando una respuesta espiritual a mi vida. Siempre entendí que había una fuerza más allá de todo lo que experimentaba, que se podía manifestar o como bendición o como caos en mi vida, porque todos tenemos de las dos cosas, ¿no? Así en nuestro es, proceso. La dualidad es así. Esa dualidad, exactamente. Entonces, en esa búsqueda espiritual, un día vi a una persona de la farándula muy famosa con este hilo rojo, que no sé si... que los identifica, sí, eso es típico de la Kabbalah, ¿no? Exactamente. Entonces me puse a investigar qué era y aparecí en la página del Kabbalah Center. Y a partir de ahí empecé a informarme más hasta que leí un libro que se llama El Poder de la Kabbalah, que se lo recomiendo mucho a la gente, de Yehuda Berg.
Y dije, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Aquí están las respuestas a de dónde vengo, cuál es la razón por la cual existo, cómo puedo conectarme con mi propósito. Todos venimos a hacer una diferencia positiva en el mundo. Lo que pasa es que no sabemos cómo y sobre todo no creemos en nosotros mismos. Pero todos tenemos el poder de hacer una diferencia en el mundo. Okay. ¿Y tú crees que la vida Kabbalah te da esa oportunidad? ¿Tú crees que la vida se hace de respuestas? No, la vida se hace de preguntas y de respuestas. Pero si tú no te preguntas, un poco te vas volviendo como un pez en la corriente, hacia donde me lleve la vida. Sí, está bien, la vida tiene un flujo natural y yo tengo que tener la capacidad de adaptarme y soltarme y tener certeza en el proceso. Y hay cosas que van a pasar, no importa cuál sea mi camino espiritual, van a pasar de todas maneras. Pero la pregunta siempre debe estar presente porque nos lleva a nuestro siguiente nivel constantemente, a nuestro siguiente nivel como seres humanos dentro de nuestro proceso, en nuestros negocios, de nuestras relaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo compartir más? ¿Cómo puedo estar más presente? Eso es súper importante. Okay. ¿Cuánta gente tenemos ya en el Ecuador participando? La verdad es que antes era muy fácil contarlos, ahora te miento si te digo un número, no quisiera decir un número, además que eso limita. Pero sí hemos crecido muchísimo y los planes de expansión son inmensos y vamos a seguir. Van a empezar a venir maestros y vamos a estar más presentes. Vamos a la próxima parte de los maestros que han traído, de cómo son las reuniones, cómo están en contacto con ustedes, cada cuánto se reúnen, en función de que la gente entre dentro de este camino de la disciplina de la Kabbalah. Hoy lo conversamos con Patricia Jurado. Si quieres saber todo lo que tiene que ver con este mundo maravilloso de conciencias, de preguntas y respuestas, la Kabbalah, hoy aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversando hoy con Patricia Jurado, la Kabbalah, el Kabbalah Center también, una organización que se ha expandido en el mundo y chévere que podamos tener capítulos donde la gente entre en conciencia, en herramientas funcionales, donde un mundo a veces que se asoma tan caótico, tan desconectado, ¿no? ¿Qué visión tienes ahorita de este mundo, de lo que se está sintiendo a nivel colectivo? O sea, porque indudablemente, más allá del Kabbalah Center y otros movimientos que pueden ponernos en contacto en la conciencia, seguimos siendo minorías, ¿no te parece? Puede ser que sí, pero sí siento que a pesar de todo este mundo caótico que estamos viendo, cosas increíbles, cosas que van y decapitan a personas, cosas como de eras antiguas y pasadas, de alguna manera nos está empujando a despertar. De alguna manera cada vez hay más deseo de conectar y entender cuál es mi propósito y de ese despertar de conciencia del cual tú tanto hablas en tus programas y en tus series de charlas, etcétera, ¿no? Yo sí siento que hay un despertar de conciencia y sí siento también que hay dos caminos de hacerlo. O me despierto de manera proactiva a través de mi decisión de hacerlo. O la vida te despierta. O la vida me despierta. Claro, o sea, me va a empujar. Comparto eso 100%, me va a empujar. ¿no? Así es. Cuéntame las reuniones. ¿Cada cuánto acuden? ¿Cómo es un poco el programa para la gente que nos escucha? Sí. Bueno, el proceso para volverse estudiante de Kabbalah es muy simple, así como toda la sabiduría, y eso es parte de lo que a mí me enganchó con la Kabbalah, que no hay nada que no sea práctico, no hay nada que sea, tengo que dejar mi deseo físico por lo material, irme a meditar en una montaña, eso no existe en Kabbalah. En Kabbalah te dicen, estas son las herramientas del mundo físico, úsalas. Tenemos 3 niveles básicos, donde el estudiante empieza por módulos de 8 semanas a entender el macrocosmos. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la vasija? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo recibir? Porque la palabra Kabbalah viene de la palabra lekabel, que quiere decir recibir. Entonces, ¿qué? ¿Recibir qué? Pero sobre todo, ¿cómo? Eso es lo más importante, porque recibir qué, todos queremos la misma cosa, luz y bendición. ¿Cómo? Es la forma para sostener en el tiempo. Hay 3 niveles básicos, cada uno de 8 semanas, y después pues una clase a la semana donde vas profundizando más. Y va a depender de tu deseo, porque no hay coerción en espiritualidad. Tú puedes llegar hasta donde quieras llegar en Kabbalah. Nunca hay este tema sí, este tema no, esto es Kabbalah avanzada, cuidado, esto no. No. Y esos ascensos, o sea, te pregunto, la gente siempre, a pesar de que pasa algún nivel, va obteniendo algún punto de maestría en función de convertirse, no sé, docente, vocero. Bueno, sí. A medida que tú progresas en tu estudio, en tu conexión con tu maestro, porque hay un linaje de maestros, en tu conexión y entendimiento de cómo funciona la sabiduría en tu vida y cómo la aplicas, porque no se trata de aprender Kabbalah, se trata de vivir Kabbalah, y es ahí donde entra el desafío realmente, es ahí donde dejas de ser un estudiante o un follower o un seguidor de Kabbalah y pasas de ser un alumno de Kabbalah, cuando empiezas a vivirlo.
¿Okay? Entonces, a medida que tú vas progresando en ese vínculo, tú puedes llegar a ser mentor, como es mi caso, puedes ser vocero también, como es mi caso, y si tú deseas, puedes ser maestro, aunque eso es un proceso un poco más largo y sí requiere estar en una ciudad donde haya una sede del Kabbalah Center. Ok, pero la tenemos aquí ahora, te pregunto. Ahora tenemos un grupo de estudio y estamos buscando la forma de tener una sede aquí con todas las herramientas de Kabbalah. O sea, necesitarías un maestro acá, es lo que te entiendo, No permanentemente. Okay. Lo que necesitamos es una masa crítica de personas que entiendan qué es la sabiduría y usen todas las herramientas. Una vez que haya esa masa crítica de personas, las puertas se abrirán y estará disponible un libro, cualquiera de las herramientas del hilo rojo para cualquier persona que sea estudiante de Kabbalah o no. Ok, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Dónde se contactan? ¿Dónde buscan información, por lo menos aquí en el Ecuador? Bueno, tenemos todas las redes sociales, Facebook Kabbalah en Ecuador, Twitter Kabbalah EQ, y nuestra página que se llama www.ecuador.kabbalah, que se escribe KA2BALAH.com. Ok, maestros, cuénteme un poco los maestros. Tuve la oportunidad de conocer a David Itik, fue un maestro que ustedes trajeron de México, Abraham Ben-Zaken, David Ben-Zaken, algo que se llama Abraham Ben-Zaken en Venezuela. David Ben-Zaken estuvo el año pasado, hace un par de años acá. ¿Es siempre continuidad de estos grandes maestros de visitarnos acá? Sí, la verdad es que yo siempre digo, a mí me dicen, ¿cuál es tu maestro favorito? Mi maestro favorito es el Rav Berg, pero si tú los ves ahora, digamos, a esta camada de maestros, todos tienen una luz particular. No hay uno solo que tú digas, no, todos son wow. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es ir rotando con los maestros para que la gente aprenda a recibir la sabiduría de distintas copas. La sabiduría es como el vino, es la misma sabiduría, pero hay que aprender a recibirla. Entonces ahora, más adelante, vamos a traer a otros maestros, pero lo que vamos a hacer es acortar el tiempo entre maestro y maestro. O sea, cada vez van a venir más seguidos, de tal manera que podamos nutrirnos y llegar a esa masa crítica. Ok, ¿dónde tenemos Kabbalah Centers cercanos como instituciones ya establecidas? O sea, tenemos en Colombia. Tenemos en todas partes de Sudamérica, con excepción de Quito, Uruguay y Paraguay. Entonces, como siempre, Ecuador va un poquito hacia atrás, pero ahí vamos empujando. Y lo vamos a lograr. Así es. Bueno, tus palabras para que todo ese público que nos escucha sienta que algo llegó a su corazón y se ponga en contacto, por lo menos en el entendimiento de que es un camino maravilloso y válido. Bueno, decirle simplemente que la vida es hermosa, es maravillosa, que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer una diferencia y que no tenemos que resignarnos al caos. El caos tiene una fecha límite y depende de nosotros. Así es, con eso me quedo entonces. Del caos a hacer crisis, del crisis a hacer conciencia y de la conciencia a hacer voluntad y la voluntad a hacer una transformación interna que nos ponga en la conducción de la transformación colectiva que tanto anhelamos. Si te llevaste algo en tu corazón, si la Kabbalah también hizo resonancia en la conciencia, ponte en contacto, porque siempre lo que queremos buscar en nuestro programa, hay muchas maneras. Lo único que, como siempre se los digo, todas requieren trabajo, todas requieren disciplina para poder despertar. Las que no ofrecen trabajo, saben que conmigo entran dentro del camino de los charlatanes. Las que ofrecen trabajo, voluntad y conciencia en ese destino de querer transformarlo con amor, siempre, siempre nos lleva a lo que dijo Patricia, a la buena luz. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.